Buenas tardes a todos y a todas, es un gusto que estén con nosotros para platicar algunos de los resultados encontrados en este proyecto de investigación que se titula Envejecimiento demográfico y vacunación de COVID en México. Y la finalidad de esta investigación es justamente analizar cómo cambiaron las tasas de crecimiento y las tasas de primera categoría con respecto a la infección, a la mortalidad y a la letalidad de esta pandemia de COVID-19. El licenciado en Economía, Sael Ortiz Corona, y un servidor, ambos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el segundo de ellos en calidad de alumno de la maestría en estudios económicos y un servidor como docente de la licenciatura en Trabajo Social del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Estaremos platicando los siguientes minutos con ustedes con respecto a estos avances. El objetivo de esta investigación, como le he mencionado anteriormente, es conocer el impacto que ha tenido la vacunación en el contexto nacional y por entidad federativa con respecto a esta pandemia y cómo se han modificado las tasas de contagio, de letalidad y de mortalidad. Nos interesan específicamente el grupo de población envejecidas y hemos tomado la definición de 60 años y más. La hipótesis que guió este trabajo de investigación tiene que ver con dos aspectos teóricos. Uno de ellos, el primero, para visualizar con detenimiento los estudios de inmunización en el mundo. Valenzuela en ese sentido menciona que una manera de enfrentar y erradicar principalmente las cuestiones de salud es el que se inmunice a una cantidad importante de la población, tal y como se ha referido a lo largo de la historia de las inmunizaciones en el contexto mexicano y cómo existen algunas de ellas que prácticamente fueron erradicadas durante mucho tiempo. El ejemplo más reciente lo tenemos con Israel, este país que en 2021 vacunó al 75% de las personas mayores de 60 años y casi de forma inmediata encontró que habían disminuido 60% sus hospitalizaciones de manera prácticamente abrupta. En ese sentido, también se retoma la cuestión de la comorbilidad. Feinstein la acuñó desde 1970 y la definición que encontró es que las comorbilidades o las multimorbilidades son aquellas enfermedades que van a aparecer principalmente, dice Feinstein, con la transición epidemiológica, pero además también van a aparecer conforme se tiene más edad. Y en el caso de la pandemia de COVID-19, se ha encontrado que las personas que tienen alguna comorbilidad o que sufren alguna de las comorbilidades generalmente tienen una mayor probabilidad de fallecer. Feinstein encontró esto en 1970, no exactamente del COVID, sino que encontró que las personas que tenían comorbilidades generalmente iban a tener mayores eh, impactos en sus calidades de vida. Él lo asoció a la transición epidemiológica, pero les decía, a partir del COVID-19 se encontró también esa asociación con las probabilidades de fallecer. En ese sentido, tenemos aquí a distintos teóricos. Está, por ejemplo, Fernández. Él encontró que las personas que se contagiaban de COVID, pero que eran hipertensas, que sufrían diabetes, que eran obesas o que tenían problemas cardíacos, tenían mayores probabilidades de fallecer. También tenemos los estudios de golpe. Él principalmente encontró que las personas de mayor edad que se contagiaban de COVID tenían una mayor probabilidad de fallecer. Para Alcántara, en sus estudios se encontró que los hombres teníamos mayor probabilidad de fallecer, pero principalmente aquellos que tenían problemas cardíacos, que tenían una mayor edad, 60 años y más o 50 años y más, que sufrían problemas de hipertensión, de diabetes, de obesidad, incluso de tabaquismo, problemas cardiovasculares o cerebrovasculares, y además se contagiaban de COVID, la probabilidad de fallecer crecía de manera importante. Mora también hizo otro estudio y encontró que principalmente las enfermedades cardíacas que sufrían las personas que se contagiaban de COVID les generaban una mayor propensión a fallecer justamente de COVID. García Pachón, en alguno de los trabajos que hizo con Zamora y Molina, también encontraron que las personas que padecían EPOC y se contagiaban de COVID-19 tenían una mayor probabilidad
de tener prácticamente un mal resultado después de la enfermedad. Hidalgo, Blanco y Andreu Peris también encontraron que las personas que tenían algún problema de enfermedad renal y se contagiaban de COVID tenían también un pronóstico reservado, un pronóstico grave con respecto al resultado que iban a desarrollar al final de la infección de COVID-19. Estos son los principales aspectos teóricos. No revisaremos la cuestión de los antecedentes de COVID-19. Es algo que se ha trabajado en muchos espacios. Tenemos más de 2 años con esta pandemia de COVID-19 y creo que todos ubicamos el surgimiento, cómo se dio, cómo se fue manejando por la Organización de Naciones Unidas hasta el día de hoy con la quinta ola que nos enfrentamos. Hemos escogido las poblaciones de 60 años y más justamente porque tienen que ver con el envejecimiento. Como es sabido para todos nosotros, el envejecimiento no es otra cosa más que el aumento de las poblaciones de 60 años y más, que como veíamos anteriormente con algunos autores, estas personas van a tener una mayor cantidad de comorbilidades, va a disminuir su calidad de vida y justamente al contagiarse no solamente de COVID, sino de algunas otras enfermedades, van a tener probabilidades mayores de fallecer. Entonces, por eso se ha considerado que analizar las personas envejecidas en esta investigación, dado el referente que observamos, resulta interesante ese análisis. El método que se ha hecho es utilizar las bases de datos abiertas de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud en México. Se han escogido 4 bases de datos y entonces eso nos permite escoger 2 momentos en el tiempo. La primera base de datos va del 20 de abril al 20 de mayo, 20 de abril de 2020 al 20 de mayo de 2021, y es prácticamente el momento donde no hay vacunas y cerca, como todos recordamos, cerca del fin de 2020, inicia el proceso de vacunación. Sobre el 20 de mayo ya se tiene aproximadamente al 13% de las personas de 60 años y más, por lo menos con una dosis. Y la intención es revisar cuál es el comportamiento justamente de la pandemia al llegar al 31 de diciembre de 2021, cuando se alcanza prácticamente el 60% de personas vacunadas. Se calcularon tasas de crecimiento de infección y de mortalidad, eh, tasas también de primera categoría de contagio, mortalidad y letalidad, y riesgos relativos, lo que conocemos también eh, adicionalmente como odds ratio, de contagio, mortalidad y letalidad. Algunos de los resultados más gráficos. Bien, cuando comparamos las tasas de crecimiento de contagio del COVID en personas envejecidas entre el primer periodo que les decía del 12 de abril de 2020 al 20 de mayo de 2021, podemos observar que son mucho más altas, que no había vacunas o que empiezan al último las vacunas. Y vean ustedes cuando inician las vacunas después del 21 de mayo. Entonces disminuyen significativamente los contagios de las personas envejecidas, aunque solamente se contaba al inicio de este periodo con el 13% de personas inmunizadas o que tenían por lo menos la primera dosis. Las tasas de crecimiento de defunciones también podemos observar que van a tener exactamente el mismo comportamiento. Podemos observar que se tiene una mayor mortalidad con el periodo donde no va a haber vacunas, y cuando aparecen las vacunas y empiezan a aumentar justamente estas inmunizaciones en las personas de 60 años y más, disminuye de manera significativa la tasa de crecimiento de las defunciones. Aquí tenemos la tasa de mortalidad de primera categoría comparando los dos periodos y se observa justamente cuando inician las vacunas, ¿no? Y cuando ya se tiene por lo menos el 13%. Es decir, esta línea que está abajo, que representaría el 21 de mayo al 31 de diciembre de 2021. Entonces, se observa de que efectivamente la aplicación de las vacunas, de estas inmunizaciones, van a tener resultados interesantes.
Lo mismo se observa con los riesgos relativos. Se observa cómo conforme se empieza a aplicar la vacunación, los riesgos relativos disminuyen y lo mismo los odds ratio eh, van a disminuir conforme avance el tiempo y se van a tener más personas vacunadas. En términos generales podemos mencionar que efectivamente las vacunas cumplieron el objetivo que se tenía y entonces se puede observar cómo las tasas de crecimiento, las tasas de primera categoría y los riesgos relativos y odds ratio que tienen que ver con la infección, con la mortalidad y también con la letalidad disminuyeron significativamente conforme se aplicaron una mayor cantidad de vacunas. Muchas gracias por su atención.